La semana pasada, un documento presentado por la Comisión Europea creó un gran revuelo en Bruselas y también en este país, en Alemania. La Comisión Europea abrió la posibilidad de promover la investigación nuclear en el viejo continente. El informe valoraba incluso la construcción de nuevos reactores más pequeños y seguros que los actuales, que entrarían en funcionamiento en 2030. Y para hablar de este tema se encuentra ahora con nosotros Laura Iglesias. Ella es la corresponsal de Deutsche Welle en el Parlamento alemán. Laura, cuéntanos, ¿con qué argumentos querría la Comisión Europea impulsar la energía atómica en Europa? Pues la Comisión Europea, con estas propuestas que se conocieron la semana pasada, pretende que cada país europeo tenga la potestad de decidir por sí mismo si quiere utilizar la energía nuclear o no, y que aquellos países que se decidan por utilizarla, pues que cooperen entre sí para esos proyectos de crear reactores más pequeños y más modernos. Pero lo cierto es que la Comisión, con esta línea de acción, está apostando por un concepto bastante antiguo. Está apostando por el tratado que se firmó en 1957 de la Comunidad Económica para la Energía Atómica, formada entonces por 6 estados, y que declaraba la energía atómica como el pilar fundamental para el desarrollo económico en Europa. Pero la verdad es que 60 años más tarde, después de esto, resulta extraño querer dejar en manos de las decisiones nacionales este sector de la explotación energética, porque es un sector que, cuando se producen fallos en él, tiene consecuencias supranacionales gravísimas. Es evidente que la actitud de la Comisión, aunque sean solamente propuestas que se vayan a discutir entre los Estados, es una actitud que molesta mucho en Alemania, molesta mucho al gobierno de Angela Merkel, también al vicecanciller, que dice que es absurdo abogar por las subvenciones a un sector anticuado que, además de peligroso, resulta muy caro de financiar. ¿Podemos decir que Alemania se ha quedado sola en Europa en su lucha antinuclear? Podemos decir que Alemania apuesta por una estrategia que no es secundada por sus mayores vecinos europeos. Por ejemplo, ¿de qué sirve que Alemania abandone la energía nuclear si junto a sus fronteras está, por ejemplo, la central de Fessenheim? Es una central en Francia que ya tiene 40 años y que genera fallos. La semana pasada, por ejemplo, en esta central hubo que parar un reactor por un fallo. Es un reactor que está parado, que se quiere poner en marcha esta semana. Pero a pesar de eso, a pesar de que hay otras centrales viejas en Francia, el presidente del gobierno francés apuesta por mantener este tipo de energía. Dice que no puede abastecer a su población de otra manera, y dice también que es que sin este tipo de energía no puede garantizar numerosos puestos de trabajo. 200.000 empleos dependen en Francia de este sector energético, y por eso también el presidente francés aprueba ese proyecto polémico de inversión de un consorcio francés que prevé construir en el Reino Unido una central nuclear nueva en Hinkley Point. Todo esto es polémico, pero la economía francesa depende de ello. Nos lo acabas de contar, Laura. Alemania tiene en sus fronteras instaladas centrales nucleares de sus vecinos. ¿No debería entonces cambiar su estrategia? Bueno, Alemania realmente es precursora en esta estrategia de abandonar la energía nuclear, y a largo plazo puede sacar provecho de esa estrategia. Los líderes, la sociedad alemana, son conscientes de, aunque la tecnología nuclear sea cada vez mejor y cada vez más perfeccionada, un fallo no puede excluirse nunca, y un fallo en este sector tiene consecuencias muy graves. Un fallo puede darse porque es una ciencia creada por humanos. Entonces es muy probable que en unas décadas haya cada vez más países que se unan a Alemania y decidan abandonar la energía nuclear. Y ahí Alemania puede sacar provecho porque es líder mundial en la tecnología para desmantelar centrales nucleares. Y hay otro motivo por el que Alemania no debería abandonar esta estrategia, por el que debía ser siendo precursora, porque tiene un problema grave con los residuos nucleares. Alemania produce anualmente más de 400 toneladas de residuos altamente radioactivos, y para este tipo de residuos aún no se ha ideado un almacenamiento seguro a largo plazo. Y además están también los residuos de radioactividad media, y para ese tipo de residuos hay en Alemania almacenamiento subterráneo, y cada 2 por 3 hay problemas en ese tipo de almacenamiento. Se filtran los residuos radioactivos a las aguas subterráneas, o por ejemplo la semana pasada se supo que en un almacén radioactivo de Baja Sajonia había un barril con residuos que no deberían estar ahí. Estaba previsto para residuos de papel y había dentro envases de plástico con líquido radioactivo. Así que Alemania tiene un problema grave con los residuos que debe solucionar, y por lo menos no debe producir residuos nuevos. Muchísimas gracias, Laura. Interesante y preocupante lo que nos has contado.